Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 16 del libro de los Proverbios. Voy a centrarme solamente en 3 versículos porque me parecen temas importantísimos, relevantes. El versículo 2, el versículo 11 y el versículo 32. Te invito entonces a leer todo el capítulo para que entiendas el mensaje de Dios para tu vida. Dice el versículo 1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Como decimos por allí, el hombre propone y Dios dispone. Es lo que está intentando decir Salomón aquí. El versículo 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y aquí quiero centrarme, porque te voy a leer un texto de la sierva de Dios, Elena de White, que explica bien este concepto. No quiero hablar mis palabras, sino las palabras del Señor. Dice la sierva de Dios: atañe al interés eterno de cada uno el escudriñamiento de su propio corazón y que se mejore cada facultad dada por Dios. Recuerden todos que no hay un motivo en el corazón del hombre alguno que el Señor no vea claramente. Los motivos de cada uno se pesan tan cuidadosamente como si el destino del instrumento humano dependiera de ese resultado. Necesitamos relacionarnos con el poder divino para que aumente nuestra clara comprensión y nuestro entendimiento de cómo razonar de causa a efecto. Es preciso que cultivemos las facultades de comprensión haciéndonos participantes de la naturaleza divina, por haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Considere cada uno cuidadosamente la solemne verdad. Dios en el cielo es verdadero, y no hay un solo designio, por intrincado que sea, ni un solo motivo, por más cuidadosamente que se haya ocultado, que Él no comprenda claramente. Él lee las maquinaciones secretas de cada corazón. Los hombres pueden tramar planes siniestros para el futuro y pensar que Dios no los entiende. Pero en aquel gran día, cuando se abran los libros y cada hombre sea juzgado por las cosas escritas en los libros, esos hechos aparecerán tales como son. Terrible, querido hermano. Por eso, aunque tú veas que el camino que estás haciendo es correcto, es limpio, en tu propia opinión lo es, pero Dios pesa tu corazón y Dios sabe que esto no es así. Tú puedes decirle a una persona: Dios te bendiga, pero en tu corazón guardas rencor por esa persona, hay alguna rencilla hacia esa persona, estás siendo hipócrita, y eso es escrito allí en los libros del cielo. Y en el día final, dice la sierva de Dios, todos esos hechos aparecerán tales como son. Por eso ten cuidado con las intenciones de tu corazón. Ten cuidado, aunque crees que nadie te ve, Dios todo lo ve. Ten mucho cuidado. Por eso todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios, Jehová, pesa los espíritus. Este era el primer tema del cual te quería hablar. El segundo tema del cual quiero hablarte está en el versículo 11. Y cabe recordar aquí y cabe resaltar que no son los temas más importantes del capítulo. No, solamente que es los que yo veo importantes, pero todo el capítulo, cada versículo es importantísimo y son temas relevantes. Debes estudiarlo todo. Recuerda que ayer te dije, o antier, no recuerdo bien, pero en estos días te aconsejé que deberías en tu casa tener un lugar donde hagas tu cuarto de estudio, tu lugar de estudio, que tú te sientes todos los días y dediques por lo menos 30 minutos a estudiar y a reflexionar en la palabra de Dios para que encuentres fortaleza y seas reavivado por la palabra del Señor. Así que lee todo el capítulo. Yo solamente voy a saltarme algunos. Versículo 11 dice: peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Volvemos a tomar este tema porque me parece importantísimo. En el capítulo 11, cuando leímos ese capítulo, hablamos acerca de eso. El versículo 1 precisamente habla: el peso falso es abominación a Jehová. En ese día te dije que algo abominable para Jehová es algo asqueroso. Eso significa la expresión abominable: asqueroso, sucio, horrible, tremendo, inmundo. Eso es abominación.
Así que el peso falso es abominación a Jehová. Pesa y balanzas, dice aquí el capítulo 16. Pesa y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa, obras suyas, pero el peso falso es abominable. Dice la sierva de Dios, Elena de White, algo interesante. Un fraude en cualquier transacción comercial es un pecado grave a la vista de Dios, pues los bienes que manejan los hombres pertenecen a Dios y se los ha de usar para la gloria de su nombre, si es que los hombres quieren ser puros y limpios ante la vista de Él. La religión que lleva en la mano la medida escasa y la balanza engañosa es una abominación a la vista de Dios. El que alberga una religión tal será avergonzado, pues Dios es un Dios celoso. Ten cuidado, querido hermano, en tus transacciones comerciales. Ten cuidado, porque Dios es un Dios celoso y Él no perdona esto. El fraude y esas cosas engañosas, la deshonestidad, no le agrada al Señor. Sé una persona honesta en tus transacciones comerciales. Sé honesta. Haz las cosas correctas, porque Dios está pendiente de ti. Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, quiero leerte un versículo que tiene también algo que ver con el versículo 2 que te dije, que los caminos del hombre, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En el versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esto también lo leímos en el capítulo 14 del mismo Proverbios, pero aquí vuelve a recalcar esto. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce todo y debemos entender y saber escoger el camino correcto. Querido hermano, ten cuidado el camino que escoges, ten cuidado por donde vas, porque Dios está pendiente de ti. Y quiero cerrar con el versículo 32, otro tema importantísimo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y para este tema la sierva del Señor dice lo siguiente: hay individuos que no tienen dominio propio, no han refrenado el genio ni la lengua, y algunos de ellos pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les ha dado tal ejemplo. Cuando tengan la mansedumbre y humildad del Salvador, no procederán de acuerdo con los impulsos del corazón natural, pues esto proviene de Satanás. Tremendo esto. Algunos son nerviosos, y si ante la provocación comienzan a perder el dominio propio en palabras o espíritu, están tan embriagados con la ira como un ebrio lo está con el licor. Son irrazonables y no se los puede persuadir ni convencer fácilmente. No están en sus cabales. En esos momentos Satanás los domina plenamente. Tremendo y triste esto, terrible. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace difícil dominar la ira u otra provocación. Para gente de este tipo hay un solo remedio, dice ella. ¿Cuál es ese remedio? Dominio propio positivo en todas las circunstancias. Dominio propio positivo en todas las circunstancias. ¿Y cómo se obtiene esto? Con Cristo Jesús, meditando en Él todos los días, clamando a Dios que nos derrame su Santo Espíritu para poder tener este dominio propio. Porque cuando tú respondes con ira, así como dice aquí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que tiene dominio propio es mejor que el que toma una ciudad, porque el que se llena de ira fácilmente es una persona que dice aquí la sierva de Dios que está poseída por Satanás, que Satanás lo domina plenamente, porque todas esas actitudes provienen de Satanás. Y voy a leerte otro texto que es más fuerte todavía, y quiero que tú lo entiendas, porque si estoy hablando para una persona que se aira fácilmente, que se llena de ira fácilmente, que se llena de rabia, de enojo fácilmente, entonces préstale atención, porque esas actitudes no son de un cristiano. Mira lo que dice aquí la sierva del Señor. ¿Usa Cristo palabras cortantes, duras críticas y malignas sospechas para con los suyos que cometen faltas? ¿Cuál será la respuesta? ¿Será que Dios usa palabras cortantes y duras críticas con aquellos que se equivocan, o sea, con nosotros? Pues la respuesta es no. Sigue diciendo la sierva de Dios.
Él toma en cuenta cada flaqueza, procede con discernimiento, conoce cada uno de nuestros defectos, pero ejerce paciencia, pues de lo contrario habríamos perecido hace mucho debido a la mala forma en que lo hemos tratado. Y ahora viene el mensaje. Préstale atención a esto que te voy a leer aquí porque esto es demasiado cortante. Dice: el insulto máximo que podemos propinarle es que digamos ser sus discípulos, a la vez que manifestamos el espíritu de Satanás en nuestras palabras, en nuestro modo de ser y en nuestras acciones. Este es el insulto más tremendo que podemos hacerle a Cristo. Decir que somos discípulos, pero no controlamos nuestro genio. Decir que somos discípulos suyos, pero no controlamos nuestras palabras. Decir que somos sus discípulos, pero no controlamos nuestras acciones. Esto es peligroso porque estamos diciendo algo que no es. Por eso, querido hermano, si estoy hablando para alguien que no controla su temperamento, que no controla sus palabras, que no controla su ira, ten cuidado porque estás insultando a Cristo. Aquí dice la sierva del Señor, ese es el insulto más tremendo que podemos hacerle. ¿Cuál es el remedio para eso? El dominio propio. ¿Y cómo puedes tener dominio propio? Recuerda, este es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio, esa es la templanza, dominio propio. Significa moderación en todas las cosas y un dominio completo de cada pasión y apetito, quedando excluidos los excesos de toda especie. ¿Y cómo podemos tener dominio propio? La sierva de Dios, Elena de White, dice: la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y lo demás. Así que, ¿qué necesitamos hacer para tener el fruto del Espíritu? Pues relacionarnos con el Espíritu, tener el Espíritu en nuestra vida, tener a Cristo en nuestro corazón, tener a Cristo con nosotros, y Él, a través de su Santo Espíritu, nos permitirá y nos dará esa facultad poderosa, dominio propio y todo el fruto del Espíritu. Porque si no lo tenemos, entonces estaremos insultando a Dios. Y yo creo que tú no quieres insultar a Dios. Así que clama al Señor, pide por su Santo Espíritu y permite que Él entre en tu corazón y pueda dominarte para que tú seas una persona llena de su Espíritu Santo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 16 del libro de los Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!